no me parece tan descabellado que yo diga, oye, no lean la Biblia. Detengan. Un tiempo al menos. ¿Sí? Y dedíquense a leerla, a investigarla a través de otros textos, de otros libros, conversen con otras personas que piensen diferente a ustedes. No importa si son agnósticos, ateos, cristianos, no importa. Si son personas académicas y que tienen algo serio que decir, entonces habría que escucharlo. ¿Sí? Wow, buenísimo. Antes de acercarse al texto, leer otros libros, acercarse a otras personas académicas y que piensen diferente, ¿no? Pero lo que veo también es el tema de la carga emocional que le brindamos a nuestras creencias. Por eso, si vos venís y nos decís esto, cuando ya se nos predicó durante años y se transfirió de generación en generación, de que es la palabra de Dios, y no, vamos a leer otro libro, le rompes y le tirás toda la pared abajo para volver a reconstruir, ¿no? Porque hay una carga emocional impresionante. Hay gente Sí. que no puede sacar las costumbres. Y si vamos al texto, ¿cómo se llama este rey Josías? Sí, rey Josías, que estaban limpiando el templo, qué sé yo, y encontraron el libro de la ley. Pero el texto muestra de que seguían con las costumbres. Y el libro de la ley, que supuestamente que tenía que regir al pueblo, estaba abandonado, tirado, no sé, olvidado, pero la costumbre se perpetuó en el tiempo. Y esas cosas uno no lo observa, no lo ve. Pero si uno, también, por ejemplo, yo hice un video de que el Génesis y otros relatos que hay en el Génesis hasta el capítulo 11 son mitológicos, pero lo escribieron esas personas con la intención de que eso era historia. Hoy no son, hoy lo analizamos, lo vemos y nadie estuvo ahí narrando con Dios, mira, era todo desordenado y vacío, vamos. Y nadie estuvo con Dios escribiendo paso por paso eso. Y uno lo analiza desde un punto de vista más científico, más académico, y dice, no existió eso. O la tercera persona, por ejemplo, cuando dice Eduardo Arens que Abraham va con Isaac subiendo para sacrificarlo a Isaac, Isaac no sabía nada, ¿cómo el escritor o el autor escribió los relatos entre Abraham y Isaac tan legítimamente, ¿no? ¿Quién estuvo ahí para seguir narrando? O lo que dijo el ángel cuando bajó, que a la misma vez se mezcla con la voz de Dios. ¿Cómo? Y ahí te das cuenta que hay un montón de tradiciones para perpetuar un culto o un rito para un pueblo que es ajeno a nosotros. Pero si uno no se indaga, no informa, piensa que tenemos que hacer eso dentro de un templo. O sea, hacemos sacro un púlpito. Una vez me saltaron varios pastores porque dije que en el 2021, tiré una frase en las redes, dije, todavía en el 2021 creemos que un pedazo de madera llamado púlpito es santo. Yo tenía que borrar esa frase porque tenía que pensar en los hermanos nuevitos. Y yo le digo, la Biblia no necesita defensa, tampoco Dios necesita que lo defiendan, y tampoco subestimemos el conocimiento o no sé, el coeficiente intelectual de las personas. Las personas también pueden pensar por sí mismas. No podemos estar todo el tiempo resguardando, porque son nuevitos, porque... No, pará. En algún momento se tiene que chocar con la realidad que muchas veces los textos no nos están hablando a nosotros, que están hablando a otras personas en otro contexto, en otro periodo de la historia, y eso choca. Y a mí me pasó y tenía muchas creencias heredadas de mi padre, porque yo soy hijo de pastor y practiqué todo, estuve a cargo de todo lo que hace un hijo de pastor. Estuve en la alabanza, maestro de escuelita, estuve con los adolescentes, con los jóvenes, predicando, saliendo afuera, evangelizando, ¿no? Y todo eso que hace un hijo de pastor. Y se me cayeron muchísimas cosas. Yo me sentía, en un momento, cuando empecé a indagar, a buscar más respuesta con César, se me venía el mundo abajo. Es más, las cosas que yo entendía los publicaba porque mis redes sociales eran como una catarsis, ¿no? Y bueno, hasta mi viejo me mandó al infierno, mirá, para que... Por eso te digo, tiene mucha carga emocional, hasta
el mismo hombre que puede ser tu hijo o tu familiar, lo puedes ver como un hereje, como un enemigo de la fe, pero es tu hijo y no lo ves así, porque hay una carga emocional impresionante dentro de esas creencias. Pero bueno, hay que seguir trabajando, qué sé yo. Fíjate que es un tema que tiene sus complejidades, digamos. Ujú. Mi percepción sobre eso es que el desastre es inevitable, ¿sí? La ruptura es inevitable. ¿Mm? La crisis es inevitable, porque ya está. Las redes sociales, la globalización, el acceso a Internet, ha hecho posible eh, que eche en marcha un proceso de democratización del conocimiento y de la información, en todo el amplio sentido de la palabra, incluidas las cuestiones que tienen que ver con la Biblia y la teología, ¿sí? Entonces, como que, claro, hay cuestiones afectivas, ¿cierto? Porque nuestras creencias no son solamente ideas abstractas y que están en nuestra mente, sino que están profundamente vinculadas y enraizadas en nuestro afecto, en nuestras emociones, ¿sí? El problema está en que no hay ningún lugar donde esconderse, a menos que uno se salga del mundo online, ¿sí? E incluso en el mundo offline te vas a encontrar con personas que creen diferente y que piensan diferente. Entonces no hay ningún lugar donde esconderse para esos supuestos nuevos, gente débil de conciencia y todas esas cosas. Es un problema porque no hay nada que hacer. Entonces, a ver, lo voy a explicar análogamente, ¿sí? Em, las, los padres, madres o padres, que actúan de forma sobreprotectoras con sus hijos en su crianza, ¿sí? Terminan haciéndole un enorme daño a sus hijos porque los están preparando para una vida adulta en la cual no se van a saber proteger a ellos mismos, ¿sí? Y las personas que no se saben proteger a sí mismas van a enfrentar algunas dificultades no muy agradables. Entonces, como decía, la forma de proteger a las personas o de facilitar que se aprendan a proteger a sí mismas, que piensen por ellas mismas, facilitar que piensen por ellas mismas, que investiguen por sí mismas, que lean diferentes perspectivas. Entonces, no es como empezar a decir, a ver, esto sí te lo podemos hablar y esto no, ¿sí? Sino que es tratar de acompañar a las personas en ese proceso, de ir descubriendo nuevas formas de pensarlo, ¿sí? Pero fíjate que también ahí cada persona tiene su estilo, ¿sí? Y con empatía y buena onda y todo, mi estilo particular, y otros tendrán otro, es un poco más punch, es un poco más directo, es un poco más agresivo en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Pero fíjate que por chat, por interno, muchas personas me escriben y me cuentan sobre sus experiencias traumáticas con su iglesia, cómo los lastimaron, cómo sus creencias los lastiman, ¿cierto? Personas que actualmente están en sesiones de psicoterapia conmigo y que están contándome de cómo sus creencias de alguna forma se vinculan con sus cuestiones cotidianas y las ponen en trampa y en situaciones complejas. Entonces el problema es que le tenemos mucho cariño, como los niños, ¿cierto? Al viejito pascuero, ¿cierto? Al Santa Claus, y no queremos que deje de existir, ¿sí? Porque en eso hay una ilusión, hay una experiencia mística, hay un sentimiento, ¿cierto? Entonces parece ser que una fe adulta, una fe desmitificada, ¿cierto? Una fe repensada a la luz de la ciencia, parece ser que nos arrancara esa experiencia, digamos, mística, diría, o espiritual, ¿sí? Pero el tema está en que es cierto, pero en otro lado, no es que vamos a perder para siempre esa experiencia, sino que es necesario pasar por una época y por un tiempo de sequedad espiritual, si se quiere decir, o por un tiempo de desprendimiento
sufrimiento doloroso de lo que se cree, por un espacio de decepción, por un espacio de tal vez donde mi fe comienza a tener una dimensión agnóstica y una dimensión atea en la forma de pensar a Dios, e incluso eso puede ser algo positivo. Por ejemplo, Paul Ricoeur, él decía de sí mismo que tenía al interior de su fe, él concebía de su cristianismo una dimensión atea y una dimensión agnóstica sobre algunas cosas, ¿sí? Y sin embargo eso no significa que él perdió la fe, al contrario, encontró una segunda fe, una segunda forma de creer, una segunda forma de experimentar a Dios, una segunda forma de que el texto me hable, una segunda forma de orar, una segunda forma de volver a cantar, ¿sí? Una segunda forma de seguir a Jesús, y así. Entonces, no se le puede evitar el dolor de crecer a las personas porque eso es lo normal de la vida, ¿sí? No podemos ir por ahí tratando de administrar lo que le vaya a pasar a las personas con este tipo de cosas, porque no se puede. Están en un mundo que está en crisis en términos de las cosas teológicas y todas las cosas que pasan en las redes sociales. Hay muchas personas ateas, agnósticas, que atacan fuertemente al cristianismo con cosas, con ideas, con contenido. Yo sigo cuentas de ese tipo, por ejemplo, para también estar al día en las cosas que se van diciendo. Entonces, como que uno no le puede impedir el dolor cuando las personas crecen, porque en eso consiste el crecimiento, ¿sí? Y ahí, pues, me ayuda un concepto que aprendí de un chileno acá, que es Enrique Cueto, que es fundador, educador y fundador de un instituto, y donde también yo estudié. Entonces él decía que hay dolores que son blancos y dolores que son negros, ¿sí? Entonces los dolores blancos son esos dolores que son constructivos para la vida, ¿sí? El desaprendizaje de ciertas formas de fe y ciertas maneras de pensar, y que muchas veces ni siquiera son cosas que están en la Biblia, sino que son supersticiones religiosas que aprendimos culturalmente. Bueno, desprenderse de esas imágenes falsas de Dios o incoherentes de Dios, pues claro que es un dolor, porque se me viene todo abajo. Y empiezo a entrar en la dimensión de lo incierto y en la dimensión de la inseguridad y de las dudas. Pero esa es la zona de la fe. Ese es como el lugar donde la fe está, en la incertidumbre de las cosas. Entonces, como que los dolores pueden ser constructivos. Y por otro lado, los dolores también pueden ser destructivos, ¿sí? Pero yo creo que estos tipos de dolores, acompañados de amigos, de personas con las cuales conversar, con las cuales contrastar miradas, personas de las cuales aprender y que aprendan de mí, etcétera. O sea, comunidades que permitan, virtuales o presenciales, ¿sí? Que nos permitan hacer preguntas, que nos permitan cuestionar, ¿sí? Que nos permitan ser lo más hereje que podamos ser y todas esas cosas. Entonces, no hay problema. Y como hay diferentes estilos de personas y diferentes modos de proceder, pues a algunos no les va a gustar tal vez el estilo que tengo yo, pero sí les va a ayudar el estilo de otra persona y así. Y ahí está la riqueza de la diversidad. Y a otras personas van a preferir ir al grano, como suelo hacerlo yo, de forma frontal con algunas cosas. Buenísimo, Nico. Nico, tengo que volver a ver esta charla. Dios, tiraste un montón de cosas. Es como decía César, ¿no? Hay gente que le gusta que le mastiquen la comida para que la pueda digerir. Y hay otros que le gusta ir a cazar, carnear el animal y cortar el trozo de carne que más quiere y de la cantidad que quiera. Pero bueno, esto también, este live también te lleva a buscar otras cosas, ¿no? A indagar más, a buscar más, a profundizar más en los temas, no por la superficie. Y así que eso es lo que tiene Nico Punch, toma en la cara. También
te doy gracias, las gracias por prenderte a este maratón de la semana. Yo lo quería hacer por el tema de la semana de la Biblia, pero bueno, ya pasó, pero es enriquecedor todo esto. Así que gracias, Nico, por tu tiempo, gracias por tu compromiso, por estar ahí del otro lado. Y nada, muchísimas gracias, viejo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación y para mí estos espacios son de aprendizaje también para ver a veces lo que las personas preguntan, lo que dicen o lo que tú también me comentas. Y creo que se necesitan más espacios así, como para poder soltarse un poco las trenzas y hablar, digamos, de cosas difíciles, pero que hoy día son ya inevitables, ¿sí? Ya no se pueden evitar. Así que, bueno, ahí hay gente pidiendo otros temas, bueno, será para otra ocasión. Será para otra ocasión. Así que gracias por la invitación y ya nos estaremos viendo en otro momento con otro like. Gracias, Nico. Fuerte abrazo, viejo. Saludos.